El misterio de Oak Island ha perdurado durante aproximadamente 224 años, lo que la convierte en una de las búsquedas del tesoro más fascinantes y de mayor duración de la historia. Desde que surgió por primera vez la leyenda del Money Pit, en 1795, generación tras generación de exploradores han llegado a esta pequeña isla con el mismo sueño: descubrir un secreto que se ha negado a revelarse. Se han iniciado más de 40 grandes proyectos de excavación, se han gastado más de 100 millones de dólares e innumerables operaciones de perforación han profundizado más bajo la isla de lo que nadie creía posible. Sin embargo, después de más de 2 siglos de búsqueda incesante, todo lo que se ha recuperado son vigas destrozadas, objetos de hierro oxidados, elementos de piedra misteriosos, y túneles que parecen decididos a inundarse en el momento en que alguien se acerca demasiado. Debido a esa larga historia de decepciones, muchos arqueólogos, geólogos e historiadores llegaron gradualmente a creer que Oak Island nunca fue más que una elaborada leyenda. Para ellos el famoso Money Pit representaba siglos de esperanzas equivocadas, más que un tesoro escondido, un misterio sustentado, más por la imaginación que por la evidencia. Pero todo cambió cuando los notables descubrimientos realizados durante el dramático final de la temporada 13 obligaron incluso a los observadores más escépticos a mirar la isla con nuevos ojos. De repente, una historia que muchos creían que había llegado a un callejón sin salida pareció cobrar vida una vez más. En los últimos años, Rick Lagina y su equipo han llevado a cabo una de las investigaciones más sofisticadas jamás intentadas en Oak Island. Su trabajo se ha centrado en ubicaciones críticas incluidas Money Pit Zone Garden Shaft y Smith's Cove, combinando perforación profunda con tecnología avanzada de escaneo subterráneo, capaz de detectar anomalías ocultas muy por debajo de la superficie. Cada nuevo estudio ha añadido otra pequeña pieza a un rompecabezas que ha frustrado a los exploradores durante más de 2 siglos. Poco a poco, las pistas dispersas han ido formando una imagen que cada vez resulta más difícil descartar como coincidencia. Los últimos escaneos de alta resolución produjeron resultados que inmediatamente captaron la atención del equipo. Los instrumentos registraron vacíos subterráneos inusuales, junto con picos dramáticos en la densidad metálica, a profundidades que oscilaban entre 90 y 110 pies debajo de la superficie de la isla. Estas lecturas eran diferentes a las formaciones geológicas circundantes, sugiriendo algo mucho más organizado que las capas de rocas naturales. Según varios especialistas geológicos que estudian los datos, las anomalías podrían indicar la presencia de una cámara diseñada o una estructura cuidadosamente sellada que ha permanecido oculta durante siglos. Si esas interpretaciones resultan correctas, las implicaciones serían enormes. Tal estructura sugeriría que quien creó Money Pit invirtió extraordinaria planificación, habilidad de ingeniería y recursos para ocultar lo que hay debajo. Esto transformaría Oak Island de una simple leyenda del tesoro a uno de los proyectos de construcción subterránea más sofisticados de la historia. De repente, las historias centenarias sobre bóvedas ocultas y elaborados sistemas de seguridad ya no parecen tan imposibles. Historiadores de tesoros e investigadores independientes han pasado años intentando estimar lo que podría permanecer escondido debajo de Oak Island si la legendaria bóveda realmente existe. Algunos creen que el valor combinado de artefactos históricos, monedas raras, metales preciosos y oro podría alcanzar el equivalente aproximado de 250 a 300 millones de dólares en el mercado actual. Otros argumentan que la importancia histórica de tal descubrimiento podría, en última instancia, superar con creces su valor financiero. De cualquier manera, una excavación exitosa se convertiría instantáneamente en uno de los mayores descubrimientos arqueológicos e históricos de la era moderna. Esa posibilidad es exactamente la razón por la que tantos espectadores
han llamado a estos acontecimientos recientes el momento decisivo de la temporada 13. Después de décadas de excavaciones infructuosas e innumerables descubrimientos decepcionantes, el equipo de Rick Lagina finalmente parece estar más cerca que nunca del centro del misterio. La emoción que rodea a los últimos hallazgos no se parece a nada visto en la isla en años. Sin embargo, a pesar de todo el optimismo, una pregunta inquietante continúa eclipsando cada nuevo descubrimiento. ¿Ha llegado Rick Lagina finalmente al límite del elaborado sistema de tesoros que generaciones de constructores ocultaron intencionalmente hace siglos? ¿O Oak Island protegerá una vez más su mayor secreto, dejando atrás solo otra capa de preguntas sin respuesta para que las desentrañen futuros exploradores? La isla ha demostrado repetidamente su capacidad para recompensar la esperanza con la frustración, haciendo que cada aparente avance parezca al mismo tiempo emocionante e incierto. Cualquiera que sea la respuesta, los descubrimientos que esperan bajo la superficie prometen cambiar todo lo que la gente cree sobre Oak Island. La increíble historia de Oak Island no comenzó con Rick Lagina ni con la tecnología moderna. Todo comenzó hace aproximadamente 224 años, en el verano de 1795, cuando 3 adolescentes deambulaban por los bosques de una pequeña isla frente a la costa de Nueva Escocia, sin darse cuenta de que estaban a punto de desatar uno de los mayores misterios de la historia. Daniel McGuinness y sus 2 amigos simplemente estaban explorando la isla como innumerables niños aventureros antes que ellos. Entonces notaron algo que inmediatamente les pareció fuera de lugar. Escondida entre los árboles había una extraña depresión circular en el suelo que no se parecía a nada que la rodeara. Sobre el hoyo colgando de la rama de un viejo roble parecían estar los restos de lo que parecía una polea desgastada o un mecanismo de elevación. La escena sugería que alguna vez se habían sumergido objetos pesados en las profundidades de la tierra, en ese lugar exacto. La curiosidad rápidamente venció a la cautela y los niños decidieron comenzar a cavar. Esa simple decisión cambiaría la isla para siempre. A medida que retiraban capa tras capa de tierra, pronto descubrieron plataformas de madera cuidadosamente colocadas y enterradas a intervalos regulares de aproximadamente cada 3 metros. La construcción parecía deliberada más que natural, casi como si alguien hubiera construido intencionalmente un enorme pozo subterráneo, diseñado para ocultar o proteger algo de enorme importancia. Con cada paso que descendían, el misterio solo se hacía. La hacía más profundo. Cuando la excavación finalmente alcanzó casi 10 metros, los niños se convencieron de que habían descubierto algo extraordinario. La noticia de su descubrimiento se extendió rápidamente por las comunidades vecinas, atrayendo a lugareños curiosos deseosos de presenciar el extraño pozo por sí mismos. En poco tiempo comenzaron a extenderse por toda Nueva Escocia especulaciones de que piratas, comerciantes ricos, o tal vez incluso miembros de una sociedad secreta, habían escondido una fortuna inimaginable debajo de la isla. A partir de ese momento, Oak Island nunca más volvería a ser considerada un pedazo de tierra común y corriente. El verdadero drama, sin embargo, se desarrolló durante los siglos siguientes. Una compañía de exploración tras otra llegó con planes ambiciosos, convencidas de que finalmente tendrían éxito donde todas las expediciones anteriores habían fracasado. La maquinaria pesada reemplazó a las herramientas manuales, las modernas plataformas de perforación reemplazaron a las palas y se trajo a la isla tecnología, cada vez más sofisticada, en busca de respuestas. Cada nuevo equipo creía que poseía el conocimiento o el equipo necesario a resolver el misterio de una vez por todas. A lo largo de más de 200 años, más de 40 grandes expediciones han intentado conquistar los secretos de Oak Island. Se estima que estos esfuerzos combinados han consumido más de $100 millones, lo que la convierte en una de las búsquedas del tesoro más caras jamás emprendidas.
A pesar de esas asombrosas inversiones de dinero, mano de obra y determinación, el tesoro legendario en sí ha permanecido obstinadamente fuera de su alcance. La isla ha seguido entregando solo fragmentos de evidencia mientras guarda cuidadosamente cualquier verdad más amplia que aún pueda esconderse debajo. Irónicamente, cada expedición fallida solo parecía fortalecer la leyenda de Oak Island. En lugar de desalentar a los futuros exploradores, cada fracaso introdujo nuevos misterios que exigieron nuevas explicaciones. Aparecieron túneles de inundación donde no deberían existir túneles naturales. Extrañas piedras talladas surgieron de profundidades inesperadas y anomalías subterráneas insinuaron repetidamente la existencia de estructuras que desafiaban una explicación geológica fácil. Cada descubrimiento planteó aún más preguntas de las que respondió. Ese ciclo interminable de esperanza y decepción transformó Oak Island en quizás el misterio del tesoro, sin resolver más famoso del mundo. Los historiadores debatieron sobre sus orígenes, los ingenieros cuestionaron su construcción subterránea y los cazadores de tesoros dedicaron vidas enteras a intentar resolver sus secretos. La isla se convirtió en un lugar donde los hechos y las leyendas se mezclaban tan completamente que separarlos a menudo parecía imposible. Sin embargo, el misterio perduró porque siempre quedó suficientemente evidencia para mantener viva la creencia. Ahora, después de más de 2 siglos de búsqueda, Rick Lagina y su equipo creen que finalmente pueden estar acercándose a la verdad. Los descubrimientos que surgen de investigaciones recientes sugieren que es posible que generaciones de exploradores hayan estado buscando en el lugar correcto todo el tiempo, pero sin la tecnología necesaria para comprender completamente lo que había debajo de ellos. Si eso resulta cierto, el mundo pronto podría ser testigo de la resolución de un misterio que ha sobrevivido durante 224 años. Representaría no solo el final de una búsqueda del tesoro, sino el capítulo final de una de las mayores historias sin resolver de la historia. Pocas personas han dedicado más tiempo de sus vidas a este misterio que Rick Lagina. El nativo de Michigan no heredó una tradición familiar de búsqueda de tesoros, ni creció rodeado de arqueólogos o historiadores. En cambio, su fascinación comenzó con un único artículo de revista que capturó la imaginación de un niño normal de 11 años. Esa curiosidad infantil evolucionó silenciosamente hasta convertirse en una obsesión de por vida que eventualmente remodelaría todo su futuro. Según Rick, leer sobre Money Pit cuando era niño plantó una pregunta en su mente que nunca desapareció. Si bien la mayoría de los lectores finalmente olvidaron el artículo y siguieron adelante con sus vidas, Rick se encontró regresando al misterio una y otra vez. No podía explicar por qué la historia le afectó tan profundamente, solo que se negaba a dejarla ir. Con el paso de los años, la curiosidad se transformó lentamente en determinación. A lo largo de su edad adulta, Rick se sumergió en todo lo relacionado con Oak Island. Estudió mapas históricos, examinó informes de expediciones olvidados, buscó en documentos de archivo y comparó relatos históricos contradictorios con la esperanza de encontrar pistas pasadas por alto. Sin embargo, a pesar de su creciente conocimiento, investigar la isla seguía siendo poco más que un sueño imposible. Comprar terrenos, obtener derechos de excavación, transportar equipo pesado y financiar operaciones importantes requirió millones de dólares que pocas personas podrían permitirse. Durante años, esa realidad financiera mantuvo el sueño de Rick confinado a su imaginación. Luego entró en escena otra figura importante, su hermano menor, Marty Lagina. A diferencia de Rick, Marty abordó los problemas con la mentalidad de un ingeniero y un hombre de negocios exitoso, prefiriendo la evidencia a la especulación. Al principio vio la leyenda de Oak Island con comprensible escepticismo. Sin embargo, cuanto más examinaba Marty los registros históricos y los datos de expediciones anteriores, más difícil resultaba descartar el misterio por completo. Si bien se mantuvo cauteloso, comenzó a reconocer que ciertos descubrimientos
simplemente no podían explicarse como coincidencias. Finalmente los hermanos tomaron una decisión que cambiaría la vida de ambos para siempre. En lugar de esperar a que alguien más resolviera el misterio, ellos mismos investigarían Oak Island. Poco después los hermanos Lagina adquirieron la propiedad de importantes porciones de la isla y lanzaron uno de los programas de exploración más ambiciosos en la historia de Oak Island. Sus esfuerzos cobraron un impulso aún mayor cuando Discovery Channel se asoció con el proyecto proporcionando recursos que elevaron la investigación a un nivel completamente diferente. De repente la isla se convirtió en el hogar de enormes plataformas de perforación, sofisticados sistemas de sonar, cámaras subterráneas, equipos avanzados de detección de metales y tecnología geológica de vanguardia. Los métodos que antes dependían de picos y palas se habían convertido en una operación científica que costaba millones de dólares. A pesar de toda la tecnología avanzada que lo rodea, la motivación personal de Rick nunca cambió realmente. En el fondo seguía siendo el mismo niño curioso que se había topado con la historia por primera vez décadas antes. Para él, Oak Island nunca se ha centrado únicamente en encontrar oro o artefactos de valor incalculable. Siempre se ha tratado de descubrir la verdad detrás de un misterio que ha cautivado a generaciones. Rick ha explicado a menudo que resolver Money Pit significa resolver un rompecabezas histórico en lugar de simplemente descubrir riquezas enterradas. Se construyó realmente una elaborada bóveda del tesoro debajo de Oak Island. Hace siglos o generaciones de exploradores han pasado sus vidas persiguiendo una ilusión creada por leyendas y coincidencias. Esa única pregunta sigue impulsando cada decisión que toman Rick Marty y todo el equipo. Y según la evidencia que surge en la temporada 13, es posible que ahora estén más cerca que nadie de responderla. La temporada 13 se convirtió rápidamente en el capítulo más ambicioso de la historia de la exploración de Oak Island. Aunque la isla había sido excavada repetidamente durante más de 2 siglos, Rick Lagina y su equipo decidieron esta vez ir mucho más allá de los pequeños programas de perforación exploratoria. Su objetivo ya no era investigar objetivos aislados, sino comprender el sistema subterráneo completo que rodea Money Pit. Fue una tarea enorme que exigió paciencia y un esfuerzo de ingeniería sin precedentes. En el centro de esta estrategia se encontraba Garden Shaft. El pozo en sí no era un descubrimiento nuevo, sino más bien una excavación olvidada que se remontaba al siglo XIX y que se había derrumbado gradualmente bajo décadas de infiltración de agua, suelo inestable y erosión natural. Las generaciones anteriores lo habían abandonado cuando las condiciones se volvieron demasiado peligrosas. Para la temporada 13 se había convertido en poco más que un recordatorio enterrado de fracasos anteriores. El equipo de Rick creía que la restauración de Garden Shaft ofrecía la mejor oportunidad para acceder a las estructuras subterráneas originales que rodeaban Money Pit sin depender únicamente de la perforación a ciegas. Grandes grúas llegaron a la isla junto con excavadoras hidráulicas, equipos de perforación profunda, sistemas de soporte reforzados y plataformas de ingeniería especializadas, diseñadas específicamente para las difíciles condiciones subterráneas. Día tras día, las enormes máquinas trabajaron casi sin interrupción, reabriendo lentamente un pasaje que la propia historia había intentado borrar. Por primera vez en generaciones, el equipo creyó que finalmente podrían estar mirando directamente al corazón oculto de Oak Island, en lugar de limitarse a adivinar dónde podría estar escondido su mayor secreto. En algunos momentos, toda la zona de excavación parecía una zona de construcción industrial. Diariamente se retiraban toneladas de tierra y piedras. Para asegurar el pozo del jardín, se colocó una carcasa de acero en el interior, evitando que las paredes se derrumbaran y permitiendo al equipo llegar gradualmente a mayor profundidad. El aspecto más interesante fue la tecnología de exploración subterránea. El equipo comenzó a enviar pequeñas cámaras de alta definición a los agujeros de perforación,
y estas cámaras les permitieron examinar de cerca las capas de suelo, madera y piedra que se encontraban debajo. También se utilizaron tecnologías como el escaneo de sonar y el radar de penetración terrestre para evaluar la estructura subyacente. A medida que la excavación se profundizó, el equipo descubrió varias pistas que generaron esperanzas. En algunos lugares se encontraron viejas vigas de madera, lo que indica claramente que alguna vez existió una estructura de ingeniería debajo del suelo. A Rick Lagina se le oía decir a menudo que tantas pistas artificiales solo pueden significar una cosa: alguien escondió algo muy importante aquí. A mediados de la temporada 13, el equipo comenzó a creer que estaban muy cerca de lo que se había llamado la zona del tesoro de Money Pit durante 2 siglos, pero el verdadero misterio aún no se había revelado. Extrañas señales subterráneas. A medida que avanzaban la excavación y la perforación, el equipo registró lecturas que hicieron que todo el proyecto fuera aún más misterioso. La tecnología de exploración moderna reveló algunas señales extrañas bajo tierra. Estas señales eran tan inusuales que muchos expertos las llamaron uno de los descubrimientos más importantes de Oak Island. Los escaneos geológicos de alta resolución y los datos de perforación revelaron algunas firmas de vacíos inusuales a una profundidad de aproximadamente 90 a 110 pies. En pocas palabras, los sistemas de escaneo revelaron áreas donde el suelo puede ser reemplazado por espacios vacíos o un tipo diferente de estructura. No solo esto, también se registraron picos de densidad del metal en algunas muestras de perforación. Esto podría significar que existe algún tipo de objeto o estructura metálica a esa profundidad. Cuando aparecieron estas lecturas por primera vez, todo el equipo guardó silencio durante unos minutos, porque de ser cierto podría ser la pista más importante sobre el misterio de Oak Island. Y los escaneos también revelaron algunos patrones geométricos. Esto significaba que la estructura debajo del suelo no parecía completamente natural. En muchos lugares las lecturas sugirieron una estructura organizada hecha de piedra o madera. Algunos expertos creen que esto podría ser parte de una cámara sellada o un sistema de túneles. Los geólogos ofrecieron sus opiniones con cautela. Dijeron que si bien estas señales no se pueden confirmar completamente si las lecturas son correctas, la posibilidad de que haya una estructura artificial debajo se vuelve bastante fuerte. Por eso Rick Lagina y su equipo se toman muy en serio este descubrimiento. Rick dijo una vez mientras estaba en el sitio de excavación: si estas señales son lo que pensamos, entonces tal vez estemos justo frente a la puerta al mayor misterio de Oak Island. Es por eso que muchos consideran que la temporada 13 es un punto de inflexión en la exploración de Oak Island. Después de 200 años de fracasos, parece que por primera vez las capas del misterio pueden revelarse verdaderamente. Pero la pregunta más importante sigue siendo: ¿existe realmente una cámara del tesoro escondida debajo de estas extrañas señales subterráneas? ¿O Oak Island volverá a dejar al mundo perplejo pistas de artefactos que lo cambiaron todo? Lo más interesante del descubrimiento de Oak Island no son solo los pozos profundos o las máquinas perforadoras, sino también los pequeños artefactos desenterrados bajo tierra durante años de excavación. A veces el equipo encontraba una pequeña pieza, pero era esto lo que le daba a todo el misterio una nueva dirección. Todo comenzó con viejas vigas de madera que surgieron a diferentes profundidades durante la excavación. A veces estas gruesas capas de madera se encontraban a profundidades de aproximadamente 90 a 100 pies. La existencia de madera a tales profundidades se considera casi imposible, por lo que los expertos afirmaron claramente que estas vigas probablemente formaban parte de estructuras artificiales, no de procesos naturales. Las pruebas realizadas a algunas de las piezas de madera revelaron que podrían tener varios cientos de años. Además, durante la excavación también se encontraron fragmentos de hierro en varios lugares. Estos incluían clavos viejos, púas y piezas de metal.
Al analizarlas se encontró que algunas de las piezas databan de los siglos XVII y XVIII. Esto claramente significaba que Oak Island contenía signos de una extensa actividad de construcción o excavación hace mucho tiempo. La emoción creció aún más cuando el equipo encontró algunas monedas antiguas y fragmentos de piedra tallada. Pero los extraños símbolos y patrones de estas piedras siguen intrigando a los investigadores de hoy. Muchos historiadores de tesoros creen que estos símbolos podrían indicar un sistema de marcado secreto o una estructura oculta. Al unir estos descubrimientos, Rick Lagina y su equipo comenzaron a creer que Oak Island era más que un lugar común y corriente. Aquí se había construido una estructura subterránea de ingeniería. Esto significaba que alguien había creado deliberadamente un complejo sistema de capas de madera, vigas de soporte y tal vez túneles en el interior. Si es así, podría significar que toda la estructura estaba destinada a ocultar y proteger algo muy valioso. Estas pistas de artefactos hacen que el misterio de Oak Island sea aún más real y emocionante hoy. La teoría del túnel de inundación. La parte más misteriosa y peligrosa de la historia de Oak Island es la teoría del túnel de inundación. Y durante las expediciones iniciales, cuando se excavó por primera vez el Pozo del Dinero hasta su profundidad, los excavadores encontraron un problema extraño. Cuando el pozo alcanzó aproximadamente 90 pies, el agua de mar de repente comenzó a llenarse rápidamente. Al poco tiempo, toda la excavación se inundó y hubo que detener todos los trabajos. Al principio la gente pensó que se trataba simplemente de agua de mar natural, pero la evidencia posterior profundizó aún más el misterio. Al excavar en un sitio llamado Smith's Cove, el equipo descubrió algunas estructuras subterráneas extremadamente extrañas. Se encontró un sistema de drenaje hecho de piedras y madera, además de capas de fibra de coco y piedras pequeñas. Este descubrimiento fue sorprendente porque los cocoteros no crecen cerca de Oak Island. Esto significa que este material debió ser traído desde muy lejos y deliberadamente plantado aquí. Algunos ingenieros e investigadores creen que todo este sistema puede ser en realidad parte de túneles de inundación. Según esta teoría, si alguien intentara cavar más profundamente en Money Pit, los túneles conectados a Smith's Cove extraerían agua de mar e inmediatamente llenarían el pozo. Se trataba de una especie de antiguo sistema de seguridad diseñado para disuadir a cualquier intruso. Imagínese que hace siglos alguien construyó una bóveda subterránea y luego diseñó un sistema de ingeniería para protegerla que frustraría instantáneamente cualquier excavación. Si la teoría del túnel de inundación es cierta, significa que Oak Island no es solo un tesoro misterioso, sino también un rompecabezas de ingeniería de siglos de antigüedad. Por eso Rick Lagina y su equipo todavía creen que una estructura tan compleja debe haber sido construida por una razón. Quizás el tesoro legendario todavía esté escondido a salvo en algún lugar bajo tierra. Yo, los expertos, reacciono ante el descubrimiento. A medida que avanzaba la excavación de Oak Island, el misterio llamó la atención no solo de cazadores de tesoros, sino también de arqueólogos, geólogos e historiadores. Cuando surgieron escaneos subterráneos, muestras de perforación y señales estructurales extrañas durante la temporada 13, muchos expertos comenzaron a examinar cuidadosamente estos datos, porque si realmente hay una estructura de ingeniería debajo de Oak Island, esto no será solo una búsqueda del tesoro, podría convertirse en un descubrimiento importante en la historia. Algunos geólogos dicen que las lecturas de vacíos y las señales de densidad de metales vistas bajo tierra no parecen ser completamente naturales. Normalmente, cuando se forma un vacío natural bajo tierra, su patrón es aleatorio. Sin embargo, las lecturas encontradas en Oak Island muestran patrones estructurados en muchos lugares, como si alguien hubiera creado deliberadamente una cámara o un túnel debajo. Un experto en geología también afirmó que si se encuentran simultáneamente vigas de madera, fragmentos de hierro y señales de vacío inusuales a profundidades de 90 a 110 pies,
no puede ser mera coincidencia. Podría significar que realmente existe un sistema de bóveda oculta debajo. Sin embargo, no todos los expertos están dispuestos a sacar conclusiones precipitadas. Algunos historiadores y arqueólogos creen que la historia de Oak Island ha estado envuelta en mitos y exageraciones durante siglos. Dicen que este descubrimiento no se puede confirmar completamente hasta que se descubra una cámara clara o un artefacto del tesoro. Por otro lado, algunos investigadores consideran que este es el mayor avance en la exploración de Oak Island. Dicen que por primera vez en los últimos 200 años han surgido tantas pistas simultáneamente. Señales subterráneas, artefactos históricos, estructuras de túneles contra inundaciones y evidencia de construcciones antiguas. Cuando se combinan la posibilidad de que pueda existir un sistema cuidadosamente oculto debajo de Oak Island, parece más fuerte que nunca. El propio Rick Lagina suele decir que la mayor fortaleza de Oak Island es que cada descubrimiento plantea nuevas preguntas. Cada artefacto y cada lectura escaneada profundiza el misterio. Y quizás esta sea la razón por la que los expertos de todo el mundo ven ahora esta isla no solo como un tesoro, sino como un misterio histórico de la ingeniería. La estimación del tesoro de $300 millones. La pregunta más importante en torno al misterio de Oak Island siempre ha sido esta. Si realmente hay un tesoro escondido aquí, ¿cuál podría ser su valor? Durante las últimas décadas han surgido varias teorías. Algunos creen que es un tesoro pirata, otros lo relacionan con el oro español. Verá, aunque algunos historiadores creen que puede ser parte de una sociedad secreta o bóveda real. Pero cuando los investigadores modernos analizaron los registros históricos y estimaron los posibles valores de los artefactos, surgió una cifra sorprendente. Algunos analistas de tesoros creen que si la legendaria bóveda de Oak Island realmente existe, podría contener una vasta colección de monedas de oro, artefactos de plata, joyas y reliquias históricas. Con base en el precio actual del oro y los valores históricos de los artefactos, algunos investigadores han estimado que el valor total de esta bóveda oculta podría ser de aproximadamente entre 250 y $300 millones. Es por eso que el tesoro de Oak Island se considera uno de los tesoros escondidos más caros del mundo. Imagínese. Si en una cámara subterránea sellada se esconden monedas de oro centenarias, artefactos reales u objetos históricos raros, su valor podría superar con creces el del metal mismo. Muchos coleccionistas y museos están dispuestos a pagar millones de dólares por este tipo de artefactos. Si Rick Lagina y su equipo realmente llegan a la cámara, no será solo el descubrimiento de un tesoro. También podría poner fin al misterio de 200 años de antigüedad de Oak Island y convertirse en uno de los mayores descubrimientos en la historia de la búsqueda de tesoros. Pero persiste una gran incertidumbre porque Oak Island ha generado esperanzas en repetidas ocasiones y luego ha profundizado el misterio. Por ello, muchos expertos siguen aconsejando precaución. Aún así, una cosa es segura. Si la teoría de la bóveda del tesoro de $300 millones resulta cierta, Oak Island quedará grabada para siempre en la historia, y Rick Lagina podría ser el hombre que finalmente resuelva el misterio del tesoro de 224 años. La excavación final. La verdad debajo del pozo. Al final de la temporada 13, la excavación de Oak Island había llegado ya a un punto en el que todo el equipo comenzó a creer que la verdad no estaba muy lejos. Durante más de 200 años, la gente había intentado descubrir el misterio escondido bajo el pozo del dinero, pero cada vez los túneles se inundaban o se derrumbaban. Esta vez, Rick Lagina y su equipo decidieron realizar la excavación más profunda y cuidadosa hasta el momento. Después de la restauración del Pozo del Jardín, el equipo dispuso por primera vez de un camino que les permitió llegar a la profundidad donde se habían recibido las extrañas señales. Ingenieros y expertos en perforación prepararon un plan detallado. Según este plan,
Primero se realizarían perforaciones más profundas para obtener una comprensión más clara de la estructura subterránea. Para ello se instalaron potentes equipos de perforación que podían penetrar gradualmente a mayor profundidad y extraer muestras de suelo y roca. Pero esta vez no se trataba solo de perforar. El equipo también había desarrollado pequeñas sondas con cámara. Estas cámaras especialmente diseñadas podrían enviarse incluso a espacios muy estrechos. Tan pronto como la perforación revelara un espacio hueco o una estructura inusual, estas cámaras se enviarían a ese mismo lugar para que las imágenes desde abajo pudieran mostrarse directamente en un monitor. Rick Lagina suele decir que la mejor manera de resolver el misterio de Oak Island es ver qué hay realmente allí abajo. Si la sonda de la cámara hubiera llegado a un vacío, o una cámara, tal vez el mundo habría sabido por primera vez qué hay realmente debajo del pozo del dinero. El equipo también comenzó a prepararse para la excavación controlada. Esto significaba que si los datos de perforación indicaban una cámara debajo, la excavación se procedería con extrema precaución. En lugar de una remoción repentina de tierra con grandes excavadoras, se excavaría paso a paso para evitar dañar estructuras o artefactos. Algunos escaneos y datos de perforación ya habían indicado la presencia de lecturas de vacíos inusuales a unos 100 pies bajo tierra. Es por eso que todo el equipo se centró ahora en esa profundidad. Ingenieros geólogos y arqueólogos analizaban constantemente los datos. Cada nueva muestra, cada nueva lectura del escaneo, le dio al equipo la esperanza de estar acercándose al momento más importante en la historia de Oak Island. Rick Lagina una vez estuvo en el sitio de excavación y dijo: «Si realmente hay una cámara debajo, la encontraremos. 200 años de arduo trabajo pueden estar llegando a su fin». Pero la historia de Oak Island no siempre ha sido fácil. Con cada nueva esperanza surge también un nuevo misterio. Misterio final. ¿Tesoro u otra leyenda? La pregunta más importante en la historia de Oak Island sigue siendo la misma hoy que cuando comenzaron las excavaciones en 1795. ¿Existe realmente un tesoro escondido aquí? A lo largo de 2 siglos se han realizado aquí más de 40 grandes intentos de excavación. Se han eliminado millones de toneladas de tierra. En esta pequeña isla se han desplegado equipos de perforación, escáneres de sonar, cámaras subterráneas y tecnología por valor de millones de dólares. Se estima que se han gastado más de 100 millones de dólares en la búsqueda del tesoro de Oak Island. Sin embargo, nadie ha encontrado la legendaria bóveda del tesoro, cuyas historias se cuentan en todo el mundo. Algunos creen que el tesoro fue escondido por piratas exploradores españoles o sociedades secretas. Algunos historiadores dicen que la historia se ha convertido en un mito con el tiempo, pero Rick Lagina y su equipo creen que muchas pistas no pueden suceder por sí solas. Viejas vigas de madera, fragmentos de hierro extrañas, señales subterráneas y estructuras de túneles contra inundaciones. Todas estas señales indican que definitivamente algo extraordinario se esconde debajo de Oak Island. Si realmente hay una bóveda debajo que contenga monedas de oro, artefactos o tesoros históricos, su valor actual podría oscilar entre 250 y 300 millones de dólares. Es por eso que el misterio de Oak Island se considera una de las búsquedas del tesoro más grandes del mundo. Pero existe otra posibilidad. Es posible que cuando se complete la excavación final no se encuentre ninguna cámara del tesoro. En cambio, Oak Island puede volver a brindarle al mundo otro nuevo misterio. Esta es a la vez la mayor belleza y el mayor suspenso de esta historia. ¿Rick Lagina realmente va a llegar a la bóveda del tesoro que nadie ha podido encontrar durante 224 años? ¿O el misterio de Oak Island seguirá siendo una de las mayores cuestiones sin resolver de la historia? Cualquiera que sea la verdad, una cosa es segura: esta búsqueda está lejos de terminar. Y si usted también quiere saber qué hay bajo tierra de Oak Island, asegúrese de suscribirse al canal ahora, porque la siguiente capa de este misterio
puede conmocionar por completo al mundo.